como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigos. Hablaremos hoy de un tema que está instalado en estos días y de hace semanas en nuestra discusión pública, que es sobre el de la seguridad y el de la inseguridad ciudadana. Antes que nada, para abordar este tema lo vamos a hacer siempre con respeto a las víctimas que se ha cobrado la delincuencia y a sus familiares y compañeros y seres queridos. Y también reivindicando el derecho que tienen las personas a indignarse y a manifestarse, expresando la bronca que esto genera. Porque es un hecho que hay hoy graves problemas en materia de seguridad y que estos son muy sentidos por todos los uruguayos. Antes de cualquier generalización sobre el tema, lo primero que vamos a decir es que son siempre los trabajadores los que sufren principalmente las consecuencias de la inseguridad. Tanto en los barrios, donde a diferencia de los barrios privados, los vecinos cuentan con menos recursos para protegerse, como en los lugares de trabajo en sí mismos, donde son muchos los trabajadores que están expuestos a la delincuencia y son los que vienen engrosando las cifras de los asesinatos en los asaltos violentos. Es decir, son los trabajadores los primeros que sufren la violencia y la inseguridad. No la sufren directamente los dueños de los shopping ni de las grandes cadenas de supermercados. Ellos no tienen los mismos problemas, no están expuestos a ser asesinados en sus propios lugares de trabajo. Y hoy, con este tema que es tan sentido y tan sensible para todos, pero con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, hay muchos actores que están buscando sacarle un rédito político, un rédito electoral a esta situación. Por ejemplo, hoy tenemos una propuesta que suena mucho, que es la del senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que ha propuesto juntar firmas para un plebiscito que reforme la Constitución. ¿Para qué propone Larrañaga reformar la Constitución? Para crear una Guardia Nacional conformada por militares que colaboren con la policía, para permitir los allanamientos nocturnos y para llevar a prisión perpetua, para algunos delitos, la prisión. Estas propuestas, primero que nada, no atacan las causas de fondo. Tratan de ser paliativos sobre las consecuencias del problema. Y además la realidad viene mostrando que no surten efecto. Primero, hoy ya tenemos la militarización de la policía a través de la Guardia Republicana, que es un cuerpo de la policía, pero que ya tiene entrenamiento militar, tiene poder de fuego superior incluso que parte del ejército, y que está entrenada de manera de actuar de esa manera. Ya hablaremos un poco más de la Guardia Republicana. Después, sobre la propuesta de aumentar las penas, de elevar a prisión perpetua, está suponiendo por detrás que quien comete un delito realizara algún tipo de cálculo racional sobre el tiempo que podría pasar en prisión, como si pasar algún tiempo en el COMCAR, con el estado que tienen las cárceles uruguayas, un tiempo largo o corto, fuese algo que una persona podría evaluar como si estar un poco tiempo, entonces sería bueno y quizás un costo-beneficio sobre cometer un delito. Lo que está claro es que con la realidad actual de las cárceles uruguayas, nadie evalúa como beneficioso estar ahí por un tiempo aunque sea corto. Los que realizan robos violentos no se ven amedrentados por tener riesgo de tener penas más largas. Como se dice comúnmente, ya están jugados. La propuesta de los allanamientos nocturnos y el uso de militares son más bien parte de una retórica represiva, son parte de viejos anhelos de la derecha que hoy el senador Larrañaga vuelve a proponer, aprovechándose de la sensibilidad que hay sobre el tema y abusando de la impotencia que generan los casos recientes de homicidios de trabajadores. Es tan demagógica, además, que ni siquiera ha logrado el apoyo completo de referentes de su propio partido. Y ha permitido, a su vez, que el Frente Amplio se ponga del lado izquierdo de esta propuesta, lanzando una campaña de Yo no firmo. Es una campaña lanzada por los diputados Sabini, del MPP, y Gerardo Núñez, del Partido Comunista, que escribió recientemente
lo siguiente. Hace unos años, en el cierre de la campaña de los jóvenes de la 1001, con más de 10.000 jóvenes dejábamos claro que no nos comíamos la pastilla con la mano dura y la represión y le dijimos no a la baja y hoy le decimos no al guapo. Y acá hay que detenerse y mirar con atención. Y, como decía Bertolt Brecht, cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. ¿Por qué? Porque es curioso, capaz no sorprendente, pero curioso sí, que luego del 2014, donde el pueblo le dijo que no a la política de mano dura, derrotando la propuesta de la bajada de la edad de imputabilidad, hoy eso está quedando prácticamente en letra muerta. Por ejemplo, desde el propio gobierno se impulsó el nuevo Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente, CRIA por sus siglas, presentado como proyecto de ley por varios ministros y encabezado por el Ministerio del Interior, hoy ya con sanción en el Parlamento. Este código aumenta las penas máximas a menores de 5 a 10 años, y hay que tener presente acá que 5 años en la vida de un adolescente no es lo mismo que en la vida de un adulto, pero además utiliza para procesar la lógica del Código Penal adulto, aplicando figuras penales al igual que los adultos, pero a los menores. El código nuevo que se propone el gobierno es una baja de la edad de imputabilidad encubierta, y la propone el gobierno en su conjunto, con todos los ministros, incluyendo los del MPP y la 1001. Fue propuesto por el gobierno del Frente Amplio, el mismo que se eligió en el 2014, cuando el pueblo derrotaba la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Y además son hipócritas, porque el Parlamento aprobó recientemente, hace poco más de un mes, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que le da al Ejército la potestad de cumplir tareas policiales en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras del país. Con esta ley, los militares quedaron en toda esa zona habilitados a patrullar, identificar personas, controlar vehículos y a detener en caso de flagrante delito. El único voto en contra de darle estas potestades a los militares fue el del diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Es decir, los propios diputados que hoy quieren pararse contra la propuesta de Larrañaga de utilizar a los militares, votaron un proyecto de ley que le permiten a los militares cumplir funciones policiales. Pero sigamos un poco. Hoy podemos decir que todo el discurso imperante sobre seguridad ciudadana en gran parte es una respuesta del sistema político a una suerte de demanda de represión construida por los medios y aceptada de facto como solución al crimen, que a su vez ha hecho avanzar, sobre todo en los últimos 2 periodos de gobierno del Frente Amplio, el poder punitivo del Estado. Es interesante además ver la evolución del propio progresismo en esto de la seguridad. En los inicios, allá por el 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio, durante un periodo muy breve, fue ministro del Interior el doctor José Díaz, que intentó implementar la ideología política y la criminología que la izquierda siempre había postulado tradicionalmente. Lo hizo con la ley de humanización carcelaria, la propuesta de reducción del tiempo de pena por trabajos y estudios, la inserción laboral del liberado, entre otras medidas realmente progresistas. Pero esto duró poco. Poco duró la coherencia político-ideológica del progresismo, que no demoró en claudicar ante la prensa y la oposición política. Inmediatamente de que relevaron a José Díaz del cargo, vino una derechización de las políticas de seguridad. Primero en el 2008, con la Ley de Procedimiento Policial y la citación a la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública para realizar una política de Estado en materia de seguridad. Una citación a la oposición totalmente innecesaria, dadas las mayorías parlamentarias disponibles del Frente Amplio, pero que reflejaba que se iba a ir hacia la derecha en las políticas de seguridad. A partir de allí, los procedimientos policiales, las decisiones judiciales, comenzaron una escalada punitiva que llevó al Uruguay a los primeros lugares en el mundo en procesados per cápita. El Uruguay ha llegado a tener, a fines de año pasado, más de 11.000 presos adultos. Y a ser el país en el mundo, atención sí, en el mundo, con más cantidad de adolescentes privados de libertad en relación a la población del país. Hay también medidas represivas concretas. Se pueden mencionar, sin querer agotar una lista, a nivel del Ministerio del Interior, por ejemplo, la creación del programa de alta dedicación operativa, el programa PADO, que según el propio Ministerio del Interior surge como respuesta al incremento de los delitos violentos en ciertos puntos críticos de la capital y algunos departamentos. Para el año 2016, el programa PADO ya contaba con más de 1.000 policías. Hoy hay llamados para aumentar la cantidad de efectivos del programa PADO en algunos centenares, y con proyecciones de expandirse a más lugares del interior del país. El programa PADO discrimina y criminaliza la pobreza. En 2 meses, las estadísticas dan que detiene y registra a más de 40.000 jóvenes solo en Montevideo. Y hay que decir acá, cuando
el programa PAVO, que se lleva adelante sobre todo a través de la Guardia Republicana, detiene jóvenes en los barrios periféricos de Montevideo, no lo hace, por cierto, con buenos modales, ni pidiendo permiso, ni nada que se le parezca. Esto, además hay que decir, de los 40.000 jóvenes detenidos, solo derivó en 700 arrestos reales, es decir, en 700 casos reales. Los otros más de 39.000 jóvenes detenidos son jóvenes cuya sospecha es eso, ser joven y vivir en un barrio pobre de Montevideo. También aumentó la videovigilancia, donde el número de cámaras ha crecido exponencialmente en los últimos años, en las zonas céntricas. Ya el año pasado se incorporaron más de 2.200 cámaras solo en Montevideo. Y vinculado a lo anterior, hay que mencionar la adquisición del software El Guardián, un programa que el Ministerio del Interior obtuvo en 2013 para realizar escuchas de llamadas con capacidad de captar en simultáneo teléfonos, celulares y correos electrónicos. En su momento, cuando se quiso generar hasta un modestito debate a nivel de opinión pública en torno a quién controlaba el uso de la herramienta del Guardián, la respuesta institucional del Ministerio fue que solo estaría habilitado a pedido del fiscal y con una orden del juez. Lo cierto es que ese debate nunca se terminó dando y hoy el Guardián está en manos de la policía y operando ahí, en las sombras. Consecuentemente, con todo esto, se puede afirmar, como decíamos antes, que el Ministerio del Interior también ha militarizado una parte de la policía a través de la Guardia Republicana, con la que además se han utilizado para realizar razias y megaoperativos. Se han estigmatizado zonas enteras de la ciudad y se ha instalado en muchos lugares una presencia policial permanente. Además de la violencia y abusos cotidianos e impunes, ya se cuentan varios muertos a manos de la policía que luego no son debidamente investigados o quedan legitimados bajo la lucha contra la delincuencia. La justificación represiva permite después utilizar el aparato represivo del Estado para lo que el gobierno necesite para aplicar además su política. Así se desalojó violentamente a los estudiantes del Codicen, se reprime a los jóvenes en los espectáculos, en la cancha de fútbol, en marchas, en la plaza, en la calle, siempre como objetivo principal a los jóvenes y de las clases bajas. Hay videovigilancia en varias zonas de la ciudad, incluyendo hasta los ómnibus. Se promulgan leyes que criminalizan a la juventud, como cuando se establece que un menor de entre 16 y 18 años que comete una rapiña tiene 1 año de prisión preventiva. La propia palabra preventiva intenta justificar que alguien vaya preso sin sentencia, lo cual es casi un absurdo. Esto se ha hecho además, todo lo que venimos describiendo, multiplicando en 5 veces el presupuesto del Ministerio del Interior. Ese mismo presupuesto que después se niega, por ejemplo, para la educación o para la vivienda. Y ni que hablar, por ejemplo, de las políticas de mano dura hacia quienes protestan, hacia cualquier rebeldía, hacia los estudiantes, hacia los sindicalistas. Acá no hay cómo dejar de mencionar, por ejemplo, el decreto que se promulgó el año pasado llamado antipiquetes, que habilita a la policía a desarticular manifestaciones que alteren el orden en calles y rutas sin previa autorización de un juez y con el apoyo de otras fuerzas, fue lo que dice el decreto en clara alusión al ejército, decreto del propio gobierno del Frente Amplio. Hoy la policía se ha llegado a infiltrar en marchas, se persigue y se vigila organizaciones por sus posiciones ideológicas, se desalojan y allanan centros sociales y culturales y, para peor, se entrena hoy a la Policía Nacional con los peores asesinos del mundo, como son la policía mexicana o el Mossad israelí, algo que luego aparece como logros de excelencia en los balances del Ministerio del Interior. Con todo esto, la prensa y la oposición, que hostigaron inicialmente al gobierno progresista en sus políticas penal, criminal y carcelaria, y que luego fueron llamadas en esos acuerdos interpartidarios a cogobernar junto al gobierno en estos temas, hace que finalmente la propia derecha haya visto superadas sus aspiraciones. Y por lo tanto, a los que ahora aprovechan el disparate de Larrañaga, les decimos que no sean hipócritas, que ellos han hecho prácticamente lo mismo. Ahora bien, ¿significa todo esto que estamos planteando que queremos esquivar el problema del combate al crimen? No, pero tenemos que mirar los hechos. Tenemos que ver que a pesar de la mayor represión, de más presupuesto para el Ministerio del Interior, de endurecer las penas y de haber aumentado la cantidad de presos durante los últimos 10 años todo esto, el problema de la inseguridad sigue presente y se siguen sucediendo muertes de trabajadores. Según el propio informe anual del Ministerio del Interior, en el 2017 se cerró el año con 283 homicidios, que significa un aumento relativo con respecto al año anterior, el 2016, pero que significa además que si lo comparamos con el 2011, donde hubo 199 homicidios, significa un aumento del 42% de homicidios en nuestro país. 42% más de homicidios, mientras aumentó el presupuesto del Ministerio del Interior, mientras se multiplicó por varias veces la represión, mientras se llenó las cárceles de presos. Es decir, estas políticas no dan resultado. Las cárceles, además, la situación carcelaria uruguaya hoy, solo termina fomentando la espiral violenta y delictiva.
Y sin embargo, las recetas del gobierno y las recetas de Larrañaga y toda la oposición son más de lo mismo. Aprovechan la accesibilidad de la gente para proponer endurecer todo lo mismo. Más recetas de más control, más represión y más reclusión. Hay un profundo error en esta forma de pensar el problema, que es olvidarse de que los victimarios, puntuales y coyunturales, son, antes que nada, víctimas estructurales del sistema en que vivimos. Es decir, la delincuencia proviene de algún lado, de un sistema que tiene en su esencia la explotación, la generación constante y violenta de miseria y exclusión. De un sistema, además, que propone como vida digna y camino al éxito el consumo, es decir, opone acceso real a medios para vivir frente al consumo como paradigma del éxito, que nos miden después la forma buena de vivir en cuanto a cantidad de autos o pasajes al exterior y lo oponen eso a quienes viven en la miseria. Han llegado a debates mayores. En estos mismos días, el actual intendente de Canelones, del MPP, Yamandu Orsi, planteó justamente que esto es un ellos contra nosotros. Así lo plantea de esa manera, banalizando la discusión. Y habría que preguntarle al intendente de dónde cree él que sale entonces ese ellos, ¿verdad? ¿De dónde se generan esos ellos que el intendente lo pone como en el otro lado en una guerra? Esos ellos salen justamente del sistema en que vivimos. Pero además, habría que ver si estas soluciones cosméticas solucionan algo. Por ejemplo, habría que enfocarse también en el tema del narcotráfico, claro nido de delincuencia y de violencia, donde además las drogas destrozan las vidas de los jóvenes y reclutan para la delincuencia a cientos de chiquilines. Y esto no se ataca. Por ejemplo, se habla todo el tiempo de la ley de la marihuana. Nosotros vamos a decir claramente que la ley de la marihuana es un fiasco, porque ha terminado siendo algo a lo que acceden solamente en pocos barrios. Uno agarra donde están las farmacias que venden la marihuana legal y hace un mapa por Montevideo, va a encontrar que está solamente en los barrios del sur de la capital, a excepción creo de una farmacia que está en Maroñas. Es decir, que son los jóvenes de clase media y media alta los que han terminado accediendo, y las drogas como la pasta base, que genera altos niveles de violencia, o la cocaína, que le da justamente importantes ingresos a los narcos, siguen ahí. Y además esas drogas, que ambas provienen de la planta de la coca, por algún lado entran porque no se cultivan en el Uruguay. Así que la ley de la marihuana no ha hecho absolutamente nada más que calmar una parte de jóvenes acomodados, sin atacar realmente el problema de la delincuencia y el narcotráfico. Pero lo que está detrás es el modelo económico en el cual lleva nuestro país como rumbo por el gobierno hoy, que se trata de esconder detrás de la represión y sus consecuencias. Una juventud que tiene un mayor desempleo, mucho más arriba de la media nacional. Justamente para los jóvenes de los barrios pobres que tienen menos acceso a la educación, sus perspectivas son siempre de trabajos precarios e inestables, que no sabe durante cuánto tiempo lo van a tener, y que por lo tanto, para aplicar un modelo económico que perjudica a las grandes mayorías, se necesita un determinado nivel de inestabilidad y de inseguridad. Se necesita un miedo que provoque que cada uno se retrotraiga y se encierre en vez de unirse y pelear por un camino distinto. ¿Qué queremos decir con esto? Que la explicación a que para atacar los problemas de inseguridad se sigan proponiendo recetas, que es hacer más de lo mismo y aún más intensamente, solamente tienen como objetivo generar siempre este estado de guerra y de inseguridad y miedo para que la gente no salga a enfrentar el problema de fondo, que es el rumbo que lleva el país. El mismo rumbo que lleva económico, que lleva a empleos precarios, a exclusión, a marginalidad. Solo se puede enfrentar el problema de la delincuencia cuando haya trabajo de calidad para los uruguayos, cuando los hijos de los trabajadores tengan perspectiva de una vida digna. Y para eso se requiere que el país recupere su dignidad y que sus gobernantes no se arrodillen más ante el poder del capital. Solo así podemos encarar seriamente el problema de la delincuencia. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol,
que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.